Arrancamos. Un viaje a lo desconocido en el corazón de Colombia. ¿Qué onda, amigos? Pásenle a lo barrido. Hoy nos lanzamos a una aventura verdaderamente épica. Una de esas que te dejan con más preguntas que respuestas y con la piel chinita de la emoción. Nos vamos a sumergir en uno de los lugares más enigmáticos y fascinantes de toda Sudamérica. Imaginen un lugar perdido entre montañas verdes, cubierto por una neblina que parece guardar secretos milenarios. Un sitio donde gigantes de piedra te observan en silencio, como si estuvieran esperando el momento justo para contarte las historias de un mundo que ya no existe. Así es, mis cracks, nos vamos a San Agustín, en el corazón de Colombia, para intentar descifrar los misterios de un lugar conocido como la Casa del Sol. Prepárense, porque esto se va a poner bueno. Este no es un viaje cualquiera, para nada. Esto es una inmersión total en un rompecabezas histórico que ha desconcertado a exploradores, arqueólogos y viajeros durante siglos. ¿Qué se esconde detrás de esas estatuas con rostros de jaguar y águila? ¿Quiénes fueron las personas capaces de tallar estas moles de roca volcánica con una precisión tan increíble hace más de 2000 años? Vamos a caminar por los mismos senderos que una civilización perdida recorrió, a tocar las mismas piedras que ellos moldearon y a sentir la energía de un lugar que parece suspendido en el tiempo. La vibra aquí es otra cosa, se los juro. Es una mezcla de respeto, curiosidad y un poquito de ese miedito sabroso que da lo desconocido. Así que ajustense los cinturones y abran bien los ojos, que el misterio nos espera. Antes de aterrizar de lleno en el meollo del asunto, quiero que se pongan en situación. Piensen en las grandes maravillas del mundo antiguo, las pirámides de Egipto, Stonehenge en Inglaterra, las líneas de Nazca en Perú. Bueno, pues San Agustín está a ese nivel de misterio y grandeza, pero con un toque muy particular, muy suyo. Aquí no hay pirámides gigantescas ni jeroglíficos que podamos intentar traducir. Lo que hay es un arte silencioso, poderoso y brutalmente honesto, expresado en cientos de estatuas que parecen sacadas de una pesadilla o de un sueño muy, pero muy profundo. Este viaje es una invitación a dejar atrás la lógica del siglo XXI y a abrir la mente a las posibilidades de un pasado que aún tiene mucho que contarnos. Así que, ¿están listos para la aventura? Porque yo ya estoy más puesto que un calcetín. Vamos a explorar juntos este laberinto de piedra y selva, a especular sobre los rituales que aquí se celebraban y a maravillarnos con la capacidad humana para crear cosas que desafían el paso del tiempo y de la lógica. Este es el tipo de lugar que te cambia la perspectiva, que te hace sentir pequeñito ante la inmensidad de la historia. Olvídense de todo lo que creen saber, porque en San Agustín, cada piedra es una pregunta y cada sombra esconde una posible respuesta. Vámonos, que esto apenas comienza y la Casa del Sol nos está llamando. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué es exactamente San Agustín y por qué es tan importante? Pues agárrense, no estamos hablando de un par de estatuas abandonadas en un campo. No, señor. Estamos hablando del conjunto de monumentos religiosos y esculturas megalíticas más grande de toda Sudamérica. Así como lo oyen. En 1995, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad, y con toda la razón del mundo. Este lugar es una cápsula del tiempo, un portal directo a una cultura precolombina de la que, increíblemente, sabemos muy poco. Es como si una civilización entera hubiera dejado su testamento escrito en piedra, y luego, ¡puf!, se hubiera desvanecido en el aire, dejándonos con este increíble legado para que nos rompamos la cabeza. La importancia cultural de este sitio es simplemente monumental, literalmente. Imaginen un área de más de 500 kilómetros cuadrados, salpicada de tumbas, centros ceremoniales y, por supuesto, las famosas estatuas. Este no era un simple cementerio, era un centro neurálgico para la gente que vivió aquí entre los siglos I y 8 después de Cristo. Era su Vaticano, su Meca, su Chichén Itzá. Aquí venían a rendir culto a sus dioses, a enterrar a sus líderes más importantes y a conectar el mundo de los vivos con el de los espíritus. Cada rincón de este parque arqueológico respira espiritualidad y poder, una energía que se siente en el aire y que te pone a pensar en la complejidad de estas sociedades antiguas. Lo más loco de todo es que esta cultura no dejó registros escritos. No hay códices, no hay papiros, no hay nada que nos diga: hola, nos llamamos así
y creíamos en esto. Todo lo que tenemos son estas impresionantes esculturas y los restos arqueológicos. Por eso, San Agustín es un lienzo en blanco para la imaginación y la investigación. Los arqueólogos son como detectives tratando de resolver un caso de hace 2000 años con muy pocas pistas. Cada nueva tumba descubierta, cada fragmento de cerámica encontrado, es una pieza más de un rompecabezas gigantesco y fascinante. Es la prueba de que no se necesitan pirámides de 100 metros para hacer una civilización avanzada y compleja. Y no solo es importante por lo antiguo, sino por lo que representa hoy. San Agustín es un símbolo de la riqueza cultural de Colombia y de todo el continente. Es un recordatorio de que antes de la llegada de los europeos, aquí existían mundos enteros, con sus propias filosofías, su arte y su ciencia. Visitar este lugar es un acto de respeto hacia esos ancestros anónimos, un reconocimiento a su ingenio y a su visión del cosmos. Es entender que la historia de América Latina no empezó hace 500 años, sino hace milenios, y que sus raíces son profundas, misteriosas y absolutamente maravillosas. Qué privilegio poder caminar por aquí, de verdad. Muy bien, amigos. Ya que estamos en contexto, es hora de ir al grano, al corazón de la acción. Dentro del inmenso parque arqueológico de San Agustín, hay un lugar que brilla con luz propia, un sitio que es el epicentro de casi todas las teorías locas y preguntas sin respuesta. La Mesita B, mejor conocida como la Casa del Sol. Y no es una casa de verdad, es una explanada ceremonial, una especie de plaza sagrada que está alineada de una forma muy específica con el solsticio de verano. ¡Qué locura! Esto nos dice que la gente que construyó esto no solo eran unos artistas de primera, sino también unos astrónomos super pro. Sabían perfectamente cómo se movía el sol y usaban ese conocimiento para sus rituales. La Casa del Sol es especial porque aquí es donde todo parece converger. Es una plataforma elevada artificialmente, rodeada por algunas de las estatuas más impresionantes y complejas de todo el parque. Imaginen la escena hace siglos. Los chamanes y líderes de la comunidad reunidos en este punto exacto, esperando a que el sol del 21 de junio se alineara perfectamente con el centro del montículo. Seguramente era un evento masivo, lleno de cánticos, ofrendas y una energía que debía ser de otro planeta. Este lugar no era un simple calendario solar. Era el escenario principal donde se celebraban los rituales más importantes, probablemente relacionados con la fertilidad, las cosechas y el ciclo de la vida y la muerte. Pero lo que hace a la Casa del Sol aún más alucinante es su conexión con un lugar cercano llamado la Fuente de Lavapatas. Chéquense esto. La fuente es un lecho de roca en un riachuelo que está completamente tallado con figuras de serpientes, lagartos, monos y rostros humanos. Es una obra de arte hidráulica. Se cree que el agua que corría por estos canales se usaba para baños rituales de purificación antes de subir a la Casa del Sol. O sea, primero te limpiabas el cuerpo y el espíritu en la fuente y luego subías al altar principal para recibir la energía del sol. Todo estaba conectado. Era un circuito ceremonial perfectamente diseñado que vinculaba los tres elementos sagrados: la tierra, el agua y el sol. La precisión con la que está construida la Casa del Sol es algo que te vuela la cabeza. Piensen que esta gente no tenía teodolitos, GPS ni láseres. Todo lo hicieron a pura observación, a puro cálculo mental y con un conocimiento profundo de su entorno. Esta alineación solar no es una casualidad. Es el resultado de una planificación detallada y de un entendimiento del cosmos que hoy apenas empezamos a comprender. Por eso, cuando uno se para en medio de la Casa del Sol, no solo está en un sitio arqueológico, está en el centro de un observatorio ancestral, un templo a cielo abierto que conectaba a los seres humanos directamente con las fuerzas más poderosas del universo. Simplemente espectacular. Ahora sí, hablemos de las estrellas de este show, las estatuas. Porque si algo define a San Agustín, son estos guardianes de piedra que te encuentras por todas partes. Y no son estatuillas pequeñas, Algunas miden hasta 7 metros de altura y pesan varias toneladas. Imagínense el trabajal que fue tallarlas y moverlas sin herramientas de metal, sin ruedas y sin animales de carga. Estas moles de roca volcánica fueron esculpidas con un nivel de detalle que es simplemente increíble. Son representaciones de figuras humanas, de animales como el jaguar, el águila y la serpiente,
y a veces, de seres híbridos que son una mezcla de todo, como si fueran los protagonistas de una mitología súper intensa. Lo más impactante de estas estatuas es la expresión que tienen. No son rostros amigables ni sonrientes. La mayoría tiene una apariencia feroz, intimidante, con colmillos enormes, ojos desorbitados y posturas de poder. Algunos expertos creen que eran guardianes de las tumbas, diseñados para asustar a los profanadores y proteger el descanso eterno de los líderes que estaban enterrados allí. Otros piensan que representan a los propios chamanes en medio de una transformación espiritual, quizás bajo el efecto de plantas alucinógenas, convirtiéndose en su animal de poder, como el jaguar. Cada estatua es un universo en sí misma, una ventana a una forma de ver el mundo muy diferente a la nuestra. Hay una variedad de estilos que es asombrosa. Algunas estatuas son muy realistas, mostrando detalles como tocados, collares y expresiones faciales muy humanas. Otras son súper abstractas, casi cubistas, adelantándose por siglos al arte moderno. Y luego están las más famosas, las que combinan rasgos humanos y animales de una forma que te deja sin palabras. Por ejemplo, está la estatua conocida como el doble yo, que muestra una figura principal con otra más pequeña y monstruosa sobre su cabeza. ¿Qué significa? Representa la dualidad del ser, el bien y el mal, el mundo consciente y el inconsciente. Nadie lo sabe a ciencia cierta, y ese misterio es precisamente lo que las hace tan magnéticas. Caminar entre estas esculturas es como pasear por una galería de arte al aire libre, creada por una civilización fantasma. Te sientes observado, vigilado por estos seres de piedra que han visto pasar los siglos en silencio. Te preguntas qué historias presenciaron, qué rituales vieron y qué secretos guardan en su corazón de roca. No son solo objetos arqueológicos, se sienten vivos, cargados de una energía muy potente. Te obligan a detenerte, a pensar y a respetar. Son el testamento imborrable de un pueblo que encontró en la piedra la forma perfecta de trascender, de asegurarse de que su memoria, aunque enigmática, jamás fuera olvidada. El enigma de los escultores. Una de las preguntas más grandes y jugosas que rodean a San Agustín es, bueno, ¿quiénes diablos eran estas personas? ¿De dónde salieron? ¿Cómo se hacían llamar? Es, sin duda, uno de los mayores misterios de la arqueología americana. A diferencia de los mayas o los incas, esta cultura no dejó un nombre para la posteridad. Los arqueólogos, por falta de un término mejor, simplemente los llaman la cultura de San Agustín. Es increíble pensar que un pueblo con tal desarrollo artístico y social pudiera desaparecer sin dejar un rastro claro de su identidad. Es como si hubieran querido que su obra hablara por ellos, y vaya que lo hace, aunque en un idioma que todavía no logramos descifrar del todo. Lo que sí sabemos es que eran sociedades agrícolas complejas, organizadas en cacicazgos. Esto significa que tenían líderes o jefes, que controlaban el territorio, los recursos y, muy probablemente, el conocimiento religioso y astronómico. Eran estos líderes, los chamanes y los guerreros de alto rango, quienes eran enterrados en estas tumbas monumentales, acompañados por sus guardianes de piedra. La construcción de estos complejos funerarios requería una organización social impresionante. Se necesitaba gente para extraer las rocas gigantes de las canteras, transportarlas por terrenos difíciles, y por supuesto, se necesitaban los maestros escultores, artistas de una habilidad extraordinaria que dedicaban su vida a este oficio sagrado. Las herramientas que usaban son otro punto que, la verdad, nos vuela la cabeza. No tenían hierro ni bronce. Todo este trabajo detallado sobre roca volcánica, que es súper dura, lo hicieron usando otras piedras más duras, como hachas de basalto y seguramente con cinceles de madera y mucha, pero mucha paciencia. Imagínense el tiempo y el esfuerzo que llevaba terminar una sola de estas estatuas. No era un trabajo de días ni de semanas, sino de meses o incluso años. Esto nos habla de una sociedad que valoraba enormemente su arte y su religión, al punto de dedicar una cantidad masiva de recursos y mano de obra para crear estos centros ceremoniales. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué abandonaron estos lugares alrededor del siglo VIII o IX? Esta es otra de las grandes incógnitas. No hay señales de una invasión violenta o de una catástrofe natural masiva. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido un cambio climático que afectó sus cultivos, o quizás conflictos internos entre los diferentes cacicazgos.
Otros piensan que simplemente su sistema de creencias cambió y migraron a otras regiones. Sea cual sea la razón, su desaparición fue tan misteriosa como su aparición. Dejaron atrás un paisaje lleno de gigantes de piedra y un silencio que ha durado más de 1000 años. Un vacío histórico que nos invita, a especular y a soñar con las respuestas. Sección 6. Historias. Escritas en roca. ¿Qué nos quieren decir? Si estas piedras pudieran hablar, ¿qué historias nos contarían? Como no pueden, nos toca a nosotros jugar a ser detectives y tratar de interpretar los mensajes que nos dejaron. Cada estatua parece ser un capítulo de un gran libro de mitología. La teoría más aceptada es que estas esculturas representan un complejo sistema de creencias sobre la vida, la muerte y el cosmos. Los animales que aparecen constantemente, como el jaguar, el águila y la serpiente, no son simples adornos. En muchas culturas precolombinas, estos 3 animales representan los 3 niveles del universo: la serpiente el inframundo o el mundo acuático, el jaguar el mundo terrenal y el poder, y el águila el mundo celestial y los dioses. Una de las historias más fascinantes es la del chamanismo y la transformación. Muchas estatuas muestran figuras con rasgos de jaguar, como los colmillos prominentes y la nariz ancha. Se cree que representan a los chamanes, los intermediarios entre los humanos y los espíritus, en pleno trance. Ellos consumían plantas sagradas, como el yagé, para convertirse en jaguar, el animal más poderoso y temido de la selva. Al hacerlo, adquirían su fuerza, su visión y su capacidad para viajar a otros mundos. Estas estatuas no serían entonces retratos de personas, sino de estados de conciencia alterados, una representación del poder espiritual en su máxima expresión. ¡Qué profundo! Luego están las teorías sobre la dualidad, un concepto súper importante en el pensamiento andino. La estatua del doble yo es el mejor ejemplo. La figura grande y humana podría representar el lado diurno, consciente y social de una persona, mientras que la criatura pequeña y monstruosa que lleva encima sería su otro yo, su lado nocturno, instintivo, animal y espiritual. Juntos forman un todo completo. No es una lucha entre el bien y el mal como en la cultura occidental, sino un equilibrio entre 2 fuerzas complementarias que todos llevamos dentro. Estas estatuas nos estarían diciendo que para ser un ser completo, hay que reconocer e integrar tanto nuestra luz como nuestra oscuridad. Una lección de psicología de hace 2000 años. Y claro, no podemos olvidar la función funeraria. Estas estatuas eran, antes que nada, guardianes de tumbas. Su aspecto feroz tenía un propósito claro: proteger el sueño eterno de los ancestros y alejar a los malos espíritus o a los saqueadores. Pero su función iba más allá de la simple protección. Se cree que también actuaban como guías, ayudando al alma del difunto en su peligroso viaje al más allá. Cada figura, cada símbolo tallado, era parte de un mapa cósmico que aseguraba que el líder enterrado llegara a su destino final y se convirtiera en un ancestro protector para su comunidad. Así, la muerte no era el final, sino una transformación, un paso más en el ciclo eterno de la vida. Sección 7. Preguntas. Sin respuesta, los dolores de cabeza de los científicos. A pesar de décadas de estudio, San Agustín sigue siendo un cofre lleno de secretos. Los científicos y arqueólogos han logrado armar algunas piezas del rompecabezas, pero hay muchísimas que todavía no encajan. Una de las preguntas más básicas y frustrantes sigue en el aire. ¿Cómo transportaron esas rocas volcánicas, que pesan toneladas, desde las canteras hasta los lugares ceremoniales? El terreno es montañoso y difícil. Sin la rueda ni animales de tiro, la logística detrás de esta hazaña es un verdadero dolor de cabeza. Se especula que usaron troncos como rodillos, rampas de tierra y la fuerza bruta de cientos de personas, pero aún así, la coordinación y el esfuerzo requeridos son difíciles de imaginar. Otra gran duda es la cronología exacta. Sabemos que la cultura floreció aproximadamente entre el siglo I y el VIII, pero eso es un lapso de 800 años. Es muchísimo tiempo. Es muy probable que durante ese periodo los estilos artísticos, las creencias religiosas y la organización social hayan cambiado varias veces. ¿Son todas las estatuas de la misma época? ¿O las más abstractas son más antiguas y las más realistas más recientes, o al revés? Sin registros escritos, fechar cada monumento con precisión es una tarea titánica.
Los expertos usan técnicas como la datación por radiocarbono de los materiales orgánicos encontrados en las tumbas, pero aún así, el panorama completo sigue siendo borroso. Y luego está el gran misterio del significado. Hemos hablado de teorías sobre chamanismo, dualidad y guardianes, y son muy buenas, pero siguen siendo eso, teorías. No tenemos una piedra de Rosetta para la cultura de San Agustín que nos permita traducir su iconografía. ¿Por qué algunas estatuas tienen una nariz que se une con la boca? ¿Qué significan los niños que algunas figuras cargan en sus manos? ¿Y qué onda con las representaciones de monos sonrientes? Cada detalle podría tener un significado simbólico profundo que se nos escapa por completo. Es un lenguaje visual increíblemente rico y complejo, pero hemos perdido el diccionario para poder entenderlo. Finalmente, la pregunta del millón: ¿por qué desaparecieron? Como mencionamos antes, no hay evidencia de una catástrofe que explique el abandono de centros ceremoniales tan importantes que tardaron siglos en construir. El colapso parece haber sido gradual. ¿Fue un cambio en el clima que hizo la agricultura insostenible? ¿Una epidemia? ¿Conflictos internos que fragmentaron la sociedad? ¿O simplemente un cambio ideológico profundo que hizo que estos rituales y monumentos perdieran su sentido para las nuevas generaciones? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Y es esta nube de incertidumbre lo que hace a San Agustín un lugar tan infinitamente fascinante y un campo fértil para la imaginación. Sección 8. Un legado que debemos proteger a toda costa. Después de todo este viaje por el misterio y la grandeza, llegamos a una conclusión que es súper clara y súper importante. Este lugar es un tesoro invaluable. No es solo un montón de piedras viejas, es el legado de una cultura entera, la voz silenciosa de miles de personas que vivieron, soñaron y crearon en estas tierras hace mucho tiempo. Proteger San Agustín no es solo una responsabilidad del gobierno colombiano o de la UNESCO, es una responsabilidad de todos nosotros. Cada vez que visitamos un lugar como este, nos convertimos en sus guardianes temporales. Tenemos que tratarlo con el máximo respeto, porque es un patrimonio que le pertenece a toda la humanidad. La amenaza a estos sitios arqueológicos es real, amigos. El paso del tiempo, la erosión causada por la lluvia y el viento, e incluso el crecimiento de musgos y líquenes, van desgastando lentamente la roca. Pero la mayor amenaza, como casi siempre, es la humana. El turismo irresponsable, la gente que se sube a las estatuas para tomarse una foto o que deja basura, causa un daño irreparable. Y ni hablar del saqueo. Durante años, muchas piezas fueron robadas para ser vendidas en el mercado negro, privándonos para siempre de información valiosísima sobre su contexto original. Por eso es crucial que seamos viajeros conscientes y que apoyemos los esfuerzos de conservación. La protección de San Agustín también significa proteger el conocimiento que lo rodea. Esto incluye apoyar a los arqueólogos que dedican su vida a estudiar el sitio, pero también valorar y escuchar a las comunidades locales y a los pueblos indígenas de la región. Ellos son los herederos modernos de este territorio y a menudo conservan tradiciones orales y una conexión con la tierra que pueden darnos pistas importantes sobre el pasado. La conservación no es solo física, también es cultural. Se trata de mantener viva la memoria y el respeto por quienes nos precedieron, asegurando que las futuras generaciones también puedan maravillarse con estos enigmas de piedra. Al final del día, cuidar de lugares como la Casa del Sol es cuidar de nuestra propia historia como especie. Cada cultura, cada civilización es un hilo en el gran tapiz de la humanidad. Perder uno de esos hilos es perder una parte de lo que somos. San Agustín nos recuerda que el mundo es mucho más viejo, más diverso y más misterioso de lo que creemos. Nos enseña humildad y nos inspira a seguir explorando y preguntando. Así que la próxima vez que estén cerca de una ruina antigua, recuerden que no están solo viendo rocas, están visitando la casa de la memoria de la humanidad. Y esa casa, amigos, hay que cuidarla con todo el corazón. Sección 9. La invitación final. ¿Te atreves a descifrar el secreto? Y así, mis queridos aventureros, llegamos al final de nuestro recorrido por los misterios de San Agustín y su increíble Casa del Sol. Hemos caminado entre gigantes de piedra, hemos especulado sobre chamanes y jaguares, y nos hemos asomado al abismo de las preguntas que todavía no tienen respuesta. Pero la verdad es que rascar la superficie de este lugar en un solo viaje es imposible. San Agustín,
No es un destino que se visita, es un enigma que se experimenta. Es un lugar que te habla en susurros y te deja con la cabeza llena de ideas y el corazón lleno de asombro. La verdadera aventura apenas comienza en tu propia mente. Mi invitación para ustedes es muy simple. Vengan. Si alguna vez tienen la oportunidad, no lo duden. Vengan a Colombia, viajen a las montañas del Huila y déjense envolver por la magia de este parque. Caminen sin prisa por sus senderos, sientan la energía de la Casa del Sol al amanecer, miren a los ojos a los guardianes de piedra y déjense preguntar por ellos. No vengan buscando respuestas definitivas, porque quizás no las encuentren. Vengan a buscar la emoción del descubrimiento, la inspiración del arte antiguo y la conexión con un pasado que, de alguna manera, sigue muy vivo aquí. Y si no pueden venir en persona, no importa. La invitación es también a la reflexión. Piensen en los misterios que todavía esconde nuestro planeta. Piensen en la increíble capacidad creativa y espiritual del ser humano a lo largo de la historia. Abran un libro, vean un documental, investiguen sobre las culturas ancestrales de su propio país. El espíritu de San Agustín no está solo en Colombia, está en cada pirámide, en cada menhir, en cada pintura rupestre que nos dejaron nuestros antepasados. Es la curiosidad por saber de dónde venimos para entender un poco mejor hacia dónde vamos. Al final, la Casa del Sol y sus guardianes de piedra nos dejan una lección poderosa. Nos recuerdan que hay cosas que trascienden el tiempo, que hay lenguajes más allá de las palabras y que los mayores tesoros no son de oro ni de plata, sino de piedra, memoria y misterio. Así que, ¿se atreven a aceptar el desafío? ¿Se atreven a mirar el pasado a los ojos y dejar que sus enigmas los transformen? La puerta está abierta. San Agustín los espera, en silencio, como lo ha hecho durante 2000 años, listo para compartir sus secretos con aquellos que se atrevan a escuchar. Nos vemos en la próxima aventura, cracks. ¡Adiós!